Ella me miró de arriba abajo con asco y dijo frente a todos, ¿crees que yo, una mujer como yo, saldría con alguien como tú? Mírate, pareces un mendigo que acaba de salir del campo. Todos rieron. Yo bajé la cabeza, avergonzado, con mi ropa vieja y mis manos callosas de tanto trabajar la tierra. Pero lo que ella no sabía era que ese día, el día de mi mayor humillación, sería el día que cambiaría mi vida para siempre. 5 años después, ella estaba frente a mi puerta, llorando, suplicándome una oportunidad. Pero yo ya no era el mismo hombre. Y esta es la historia de cómo los principios universales del Creador me enseñaron que el verdadero valor no está en lo que los ojos ven, sino en lo que el corazón cultiva. Hola, mi nombre es Miguel, aunque todos me conocían como Miguelito del Campo. Tengo 38 años y lo que voy a contarles hoy es la historia más importante de mi vida. Es la historia de cómo pasé de ser un hombre humillado, despreciado por su apariencia humilde, a descubrir mi verdadero valor a través de enseñanzas que transformaron no solo mi vida externa, sino sobre todo mi alma. Esta no es una historia de venganza, no es una historia sobre demostrarle a alguien que estaba equivocado, es mucho más profundo que eso. Es una historia sobre dignidad, sobre descubrir quién eres realmente cuando todo el mundo te dice que no eres nada. Es sobre aprender que el Creador puso en cada uno de nosotros un valor que nadie puede quitar, sin importar lo que digan o piensen los demás. Sé que muchos de ustedes que están viendo esto tal vez han sido menospreciados por su apariencia, por su origen humilde, por no tener estudios formales o dinero. Tal vez alguien les hizo sentir pequeños, insignificantes, sin valor. Yo estuve ahí. Conozco ese dolor. Pero también descubrí algo que cambió todo, que nuestra verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. Y lo que somos no lo define la opinión de otros, sino los principios eternos que elegimos vivir. Esta historia no es solo mía. Es para cada persona que alguna vez sintió que no era suficiente. Así que les pido que abran su corazón, porque lo que voy a compartir podría cambiar su forma de verse a sí mismos para siempre. Nací en una familia muy humilde en una pequeña ciudad del interior. Mi padre era trabajador rural. Mi madre lavaba ropa para otras familias. Éramos pobres, pero nunca nos faltó comida ni amor. Mis padres eran personas sencillas pero sabias. Mi padre siempre me decía, hijo, el hombre rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Y el hombre verdaderamente grande no es el que todos aplauden, sino el que puede mirarse al espejo sin vergüenza. No entendía completamente esas palabras cuando era niño, pero con el tiempo se convirtieron en mi fundamento. Estudié solo hasta el 6º grado en la pequeña escuela del pueblo, no porque no quisiera estudiar más, sino porque mi familia necesitaba que trabajara. Pero siempre fui curioso, inteligente. Mi maestra, la señora Rosa, me decía que yo tenía una mente brillante, que hacía preguntas que ni los estudiantes mayores hacían. Me prestaba libros, me enseñaba cosas extra después de clases. Miguelito, me decía, la educación formal puede terminar, pero nunca dejes de aprender. Los libros siempre estarán ahí para los que buscan sabiduría. Y eso hice. Incluso cuando empecé a trabajar en el campo a los 12 años, nunca dejé de leer. Pedía libros prestados, leía a la luz de velas por las noches, leía sobre agricultura, sobre negocios, sobre historia, sobre filosofía. Mi mente siempre estaba hambrienta de conocimiento, aunque mis manos estuvieran sucias de tierra. A los 25 años, yo ya era conocido en nuestra pequeña ciudad como uno de los mejores trabajadores rurales. No solo por mi fuerza física, sino por mi inteligencia. Entendía la tierra de una manera que otros no. Sabía cuándo plantar, cómo rotar cultivos, cómo resolver problemas.
Los agricultores mayores me consultaban, aunque yo era joven. «Ese muchacho tiene la cabeza buena», decían. «Lástima que se vista como mendigo». Porque esa era mi realidad. Mi mente era rica, pero mi apariencia era muy pobre. Usaba la misma ropa remendada una y otra vez. Mis botas tenían agujeros. Mi piel estaba curtida por el sol. Mis manos eran ásperas y callosas. No tenía dinero para comprar ropa nueva, porque todo lo que ganaba lo enviaba a mis padres ancianos, o lo ahorraba con un propósito que aún no comprendía completamente. Vivía en un cuartito pequeño al lado de una de las fincas donde trabajaba. Era simple: una cama, una mesa, una silla y una lámpara para leer por las noches. Pero era limpio, era mío y era suficiente. La gente del pueblo me respetaba por mi trabajo, pero también me veían con lástima. «Pobre Miguelito», susurraban, «tan inteligente, pero sin futuro. Siempre será un simple campesino». Yo no me sentía pobre. Me sentía rico en cosas que el dinero no puede comprar: conocimiento, integridad, paz interior. Pero había algo que me faltaba: alguien con quien compartir la vida. Y entonces apareció ella. Beatriz llegó al pueblo cuando tenía 23 años. Venía de una ciudad más grande. Había estudiado en una escuela comercial. Consiguió trabajo como vendedora en la única panadería del pueblo. Era la mujer más bonita que había visto en mi vida. Cabello castaño largo, ojos verdes que brillaban, sonrisa que iluminaba toda la tienda. Pero más que su belleza física, lo que me atraía era su energía, su risa, la forma en que hablaba de sueños y planes. Para ella, nuestro pequeño pueblo era solo un paso temporal. Siempre hablaba de mudarse a la ciudad grande, de tener una vida mejor, de casarse con alguien importante. Yo escuchaba mientras compraba mi pan cada mañana, fascinado no solo por su belleza, sino por su ambición. Admiraba que tuviera sueños, aunque esos sueños no incluían personas como yo. Durante 6 meses fui a esa panadería cada día, siempre amable, siempre respetuoso. Nunca me atreví a decir nada más allá de buenos días y gracias. ¿Qué podría ofrecerle yo, un simple trabajador del campo con ropa vieja y manos callosas, a una mujer tan hermosa que claramente aspiraba a más? Pero el corazón no entiende de lógica. Y un día, armándome de todo el valor que tenía, decidí invitarla a salir. Era un sábado por la mañana. Me había bañado cuidadosamente. Había usado mi mejor camisa, la única que no tenía manchas ni remiendos visibles. Me había peinado con agua. Había ahorrado durante 2 meses para poder invitarla a cenar en el único restaurante decente del pueblo. Entré a la panadería con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Beatriz estaba atendiendo, conversando animadamente con un cliente. Esperé pacientemente mi turno. Cuando finalmente llegó mi momento, respiré profundo y dije: «Beatriz, yo sé que tal vez no soy el tipo de hombre que tú normalmente considerarías, pero me gustaría invitarte a cenar. Nada elegante, pero un lugar honesto. Me gustaría conocerte mejor». Vi cómo su expresión cambió. La sonrisa amable que siempre tenía se congeló en su rostro. Me miró de arriba a abajo, y en sus ojos vi algo que me dolió más que cualquier golpe físico: desprecio absoluto. «¿Disculpa?», dijo ella, y su voz sonó más alta de lo normal. Varios clientes que estaban en la panadería voltearon a mirar. Yo solo quería saber si te gustaría salir conmigo alguna vez», repetí, sintiendo cómo mi cara comenzaba a arder. Beatriz dejó escapar una risa. No fue una risa amable o nerviosa. Fue una risa fría, burlona, que cortó como un cuchillo. «¿Salir contigo?», dijo, mirándome de arriba abajo con una expresión de incredulidad. «¿Tú quieres que yo salga contigo?». El silencio en la panadería era pesado. Todas las miradas estaban sobre nosotros. Yo quería desaparecer, hundirme en el suelo,
pero mis pies parecían clavados en el piso. Sí, logré decir con voz temblorosa. Solo una oportunidad de conocernos. Lo que pasó después quedó grabado en mi memoria como hierro al rojo vivo. Beatriz se cruzó de brazos y me miró con una mezcla de pena y disgusto. Mírate bien, Miguelito. Mírate. Tu ropa está toda desgastada y remendada. Hueles a tierra y sudor. Tus manos parecen las de un anciano, todas ásperas y sucias. Tu piel está quemada por el sol. Pareces un mendigo que acaba de salir del campo. Cada palabra era como una bofetada, pero ella no había terminado. ¿De verdad pensaste que tenías alguna oportunidad conmigo? Yo tengo sueños, tengo planes. Voy a salir de este pueblo olvidado. Voy a casarme con un hombre de verdad, alguien con educación, con dinero, con futuro. No con un simple campesino que probablemente va a morir en el mismo lugar donde nació, sin haber logrado nada. Hubo risitas ahogadas de algunos clientes. Otros miraban hacia otro lado, incómodos, pero sin intervenir. Así que hazme un favor, continuó Beatriz, y no vuelvas a molestarme con esto. Quédate en tu lugar. Yo no soy para ti, y tú definitivamente no eres para mí. No recuerdo cómo salí de esa panadería, solo recuerdo caminar como en un sueño, o más bien, una pesadilla. Las risas seguían resonando en mis oídos. Las palabras de Beatriz se repetían una y otra vez en mi cabeza. Caminé sin rumbo por el pueblo. La gente me miraba. Todos ya sabían lo que había pasado. En pueblos pequeños las noticias vuelan. Para la tarde todos estarían hablando de cómo el pobre Miguelito del campo se atrevió a invitar a la hermosa Beatriz y fue humillado públicamente. Llegué a mi cuartito cuando ya estaba anocheciendo. Me senté en mi cama y, por primera vez en años, lloré. No solo por la humillación, sino por algo más profundo. Lloré porque una parte de mí creía que Beatriz tenía razón, que yo no era suficiente, que mi apariencia humilde reflejaba una vida sin valor, que estaba destinado a ser siempre el pobre Miguelito del campo, sin importar cuánto trabajara o cuánto supiera. Esa noche fue la más oscura de mi vida. Pero también fue, sin que yo lo supiera entonces, el comienzo de mi verdadera transformación. Al día siguiente era domingo. Normalmente no iba a la iglesia, aunque creía en Dios a mi manera. Pero esa mañana sentí un impulso inexplicable de ir, no a la iglesia del pueblo donde todos me conocían y probablemente ya habían escuchado sobre mi humillación, sino a una pequeña capilla en las afueras, casi olvidada, donde un anciano sabio daba conversaciones sobre principios de vida. Don Andrés era su nombre. Tenía más de 80 años, había viajado por el mundo en su juventud, había sido rico y pobre, había experimentado mucho. Ahora vivía solo en una casita simple cerca de la capilla y cada domingo compartía sus reflexiones con quien quisiera escuchar. Normalmente eran solo 3 o 4 personas. Ese domingo fui. Me senté en la última banca, con mi ropa humilde, mi cabeza agachada, mi corazón roto. Don Andrés habló ese día sobre el valor verdadero, y fue como si el universo mismo hubiera conspirado para que yo escuchara exactamente lo que necesitaba oír. El mundo, dijo con su voz suave pero firme, te enseña que tu valor está en lo que tienes, en cómo te ves, en lo que los demás piensan de ti. Pero esa es la mentira más grande que existe. El Creador no te mide por el dinero en tu bolsillo o la ropa en tu espalda. Te mide por la integridad en tu corazón, por la honestidad en tus acciones, por la persistencia en tus esfuerzos. Levanté la cabeza. Era como si estuviera hablando directamente a mi alma. Muchos de ustedes han sido menospreciados, continuó don Andrés, mirando a los pocos presentes. El mundo les ha dicho que no valen nada porque no tienen títulos, porque no tienen dinero, porque su apariencia no cumple con estándares superficiales.
Pero déjenme decirles algo. Las personas que más brillan en este mundo no siempre son las que empiezan brillando. Son las que eligen pulirse a sí mismas cuando nadie está mirando. Sentí algo moverse en mi interior. Una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. El diamante, dijo don Andrés, en su estado natural parece una piedra común, fea, sin valor aparente, pero cuando es pulido con paciencia, cuando es trabajado con dedicación, revela una belleza que estaba ahí todo el tiempo. Ustedes son diamantes en bruto, y la vida, con todas sus dificultades, es el proceso de pulido. Después de la conversación, me acerqué a don Andrés. Él me miró con ojos que parecían ver más allá de mi apariencia humilde. «Joven», me dijo antes de que yo hablara, «veo en tus ojos que algo pesado carga tu corazón». Y ahí, frente a ese anciano sabio, le conté todo. La humillación, las palabras de Beatriz, mi dolor, mi sensación de no ser suficiente. Don Andrés escuchó en silencio. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre mi hombro. «Hijo, lo que esa mujer te hizo fue cruel. Pero déjame preguntarte algo. Ella tiene razón. Es cierto que no tienes valor. Es cierto que no tienes futuro». «No lo sé», admití. «Trabajo duro, leo, aprendo. Pero al final del día sigo siendo pobre. Sigo luciendo como un campesino sin educación». «Entonces», dijo don Andrés con una sonrisa gentil, «es momento de que descubras algo importante. El mundo juzga por lo exterior, pero el Creador ve el interior. Y cuando alineas tu interior con principios correctos, lo exterior eventualmente refleja esa transformación, pero debe comenzar de adentro hacia afuera, nunca al revés». «No entiendo», dije. «Vas a entender», respondió, «si estás dispuesto a aprender, si estás dispuesto a transformarte, no para demostrarle nada a esa mujer o a nadie más, sino para honrar el potencial que el Creador puso dentro de ti». Esa conversación con don Andrés marcó un antes y un después en mi vida. Empecé a visitarlo cada semana. Él se convirtió en mi mentor, mi guía, el abuelo sabio que me enseñó principios que ninguna escuela me había enseñado. El primer principio universal, me dijo en nuestro segundo encuentro, es este: tú no eres tus circunstancias. Tus circunstancias son temporales, pero lo que construyes en tu carácter es eterno. «Pero don Andrés», le dije, «soy pobre, no tengo educación formal. ¿Cómo puedo cambiar mis circunstancias?» «Hijo, la pobreza más grande no es la del bolsillo, es la del espíritu. He conocido hombres ricos que eran miserables por dentro y hombres pobres que eran ricos en sabiduría, en paz, en propósito. La pregunta no es cuánto tienes, sino quién estás eligiendo ser cada día». Don Andrés me enseñó algo que llamaba los pilares universales de la transformación. Eran principios simples pero profundos que, según él, el Creador había tejido en el funcionamiento mismo del universo. El primer pilar era la disciplina. «Mira», me dijo, señalando hacia un árbol fuera de la capilla. «Ese árbol no creció en un día, creció milímetro a milímetro, día tras día, año tras año. Enfrentó tormentas, sequías, vientos fuertes, pero siguió creciendo porque esa es su naturaleza. Tú eres igual. La transformación no viene de un gran evento, viene de pequeñas decisiones consistentes día tras día». Empecé a aplicar disciplina extrema en mi vida. Me despertaba antes del amanecer, no solo para trabajar, sino para leer durante 1 hora antes de que saliera el sol. Leía sobre agricultura moderna, sobre administración, sobre negocios. Mi mente era como una esponja seca absorbiendo agua. Dejé de gastar dinero innecesariamente. Cada moneda que ganaba tenía un propósito. Ahorré como nunca antes. No para comprar cosas que impresionaran a otros, sino para invertir en mi futuro de maneras que aún estaba descubriendo. El segundo pilar era la integridad.
Nunca comprometas tu carácter por ganancia temporal, me enseñó don Andrés. El universo tiene una forma de recompensar a los honestos, aunque a veces tome tiempo. Tu palabra debe ser tan sólida como el acero. Tu trabajo debe ser tan confiable como el amanecer. Esto lo llevé al extremo. Cuando trabajaba para los agricultores, daba más de lo que me pagaban. Si me contrataban por 8 horas, trabajaba 9. Si me pedían plantar un campo, me aseguraba de que fuera el mejor trabajo posible. Mi reputación comenzó a cambiar. Ya no era solo el pobre Miguelito. Empecé a ser Miguelito, el más confiable. El tercer pilar era el servicio, el camino hacia la verdadera grandeza, me dijo don Andrés. No es buscar ser servido, sino buscar servir. Cuando ayudas a otros a crecer, tú creces. Cuando haces la vida de otros mejor, tu vida mejora. Es una ley universal. Empecé a ayudar a otros trabajadores que tenían menos conocimiento que yo. Les enseñaba técnicas mejores. Compartía lo que había aprendido en mis libros. Los agricultores ancianos empezaron a llamarme para pedirme consejo sobre sus tierras. Un día, don Sebastián, el dueño de una de las fincas más grandes del área, me llamó a su casa. «Miguelito», me dijo, «he estado observándote durante 2 años. Eres diferente. Trabajas como si la tierra fuera tuya. Tratas cada tarea como si fuera lo más importante del mundo. Y he visto cómo ayudas a los demás sin esperar nada a cambio». «Solo hago lo correcto, don Sebastián», respondí. «Exactamente. Y por eso quiero hacerte una propuesta. Tengo un terreno que no estoy usando, unas 5 hectáreas. Está descuidado, la tierra no es muy buena, nadie quiere trabajarlo. Pero te lo voy a arrendar a un precio muy bajo si estás interesado. Y si lo haces producir, podemos hacer un trato mejor en el futuro». Mi corazón latió fuerte. Esta era la oportunidad que había estado esperando sin saber que la estaba esperando. «Sí», dije sin dudar, «acepto». Los siguientes meses fueron los más duros de mi vida. Trabajaba en otras fincas durante el día para ganar dinero, y trabajaba en mi propio terreno arrendado desde el atardecer hasta la noche. Dormía 4 o 5 horas. Mi cuerpo dolía constantemente, pero mi espíritu estaba vivo de una manera que nunca había estado. Apliqué todo lo que había aprendido en mis años de lectura. Analicé el suelo. Experimenté con diferentes cultivos. Usé técnicas de rotación que había leído en libros, pero que nadie en el pueblo usaba. Trabajé esa tierra con amor, con inteligencia, con persistencia. Don Andrés venía a visitarme a veces. Me encontraba trabajando bajo la luna, cubierto de tierra, exhausto, pero sonriente. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú ahora y tú hace 2 años?» me preguntó una noche. «¿Cuál?» «Hace 2 años trabajabas para sobrevivir. Ahora trabajas con propósito. Hace 2 años tu valor dependía de la opinión de otros. Ahora tu valor viene de saber quién eres y hacia dónde vas. Esa es la verdadera transformación». Amigos, esta historia está apenas comenzando, y lo que viene después es aún más impactante. Si están sintiendo que este mensaje está resonando con su corazón, les pido un favor especial. Denle like a este video. Suscríbanse al canal para seguir recibiendo historias de transformación y superación que pueden cambiar su perspectiva de vida. Y por favor, escríbanme en los comentarios de dónde nos están viendo. ¿Están en México, Colombia, Argentina, España, Perú, Estados Unidos? Me encantaría saber dónde está llegando este mensaje de esperanza. Ahora continuemos con la historia, porque lo que pasó después fue extraordinario. Pasaron 6 meses. Mi pequeño terreno arrendado estaba produciendo mejor que tierras mucho más grandes. Otros agricultores empezaron a preguntarme qué estaba haciendo diferente. Les compartí mis métodos generosamente, recordando el pilar del servicio que don Andrés me había enseñado.
Pero la verdadera transformación no era solo en mi trabajo, era en mí mismo. Ya no caminaba con la cabeza agachada. No porque tuviera más dinero, porque aún era pobre en términos materiales, sino porque había encontrado algo que el dinero no puede comprar: dignidad basada en principios, no en opiniones. Empecé a cuidar mejor mi apariencia, no por vanidad, sino por respeto propio. Compraba menos ropa pero de mejor calidad. Me bañaba meticulosamente cada día aunque llegara a casa exhausto. Mantenía mi pequeño cuarto impecable. Eran detalles pequeños, pero representaban un cambio interno profundo. «Estás cambiando», me dijo don Andrés un día. «No solo por fuera, estás irradiando algo diferente. ¿Lo sientes?» «Sí», admití. «Me siento diferente, como si hubiera despertado de un sueño largo». «Eso es porque estás alineado», explicó. «Estás alineado con quien realmente eres, con el propósito que el Creador puso en ti. Esa alineación crea una energía que otros pueden sentir, aunque no puedan explicarla». Y tenía razón. La gente empezó a tratarme diferente. No porque tuviera más dinero, sino porque yo me trataba a mí mismo diferente. 3 años habían pasado desde aquella humillación en la panadería. 3 años de disciplina inquebrantable, de aprendizaje constante, de trabajo incansable. Y los resultados empezaban a ser imposibles de ignorar. Mi pequeño terreno arrendado ahora producía el doble que terrenos 3 veces más grandes. Don Sebastián estaba tan impresionado que me ofreció comprar la tierra a un precio muy justo, con facilidades de pago que yo podía manejar. Por primera vez en mi vida, sería dueño de mi propia tierra. Pero no me detuve ahí. Con los conocimientos que había adquirido y mi reputación creciente, otros agricultores empezaron a contratarme como consultor. Me pagaban por enseñarles técnicas, por analizar sus tierras, por ayudarles a resolver problemas que habían tenido durante años. «Es increíble», me decía don Sebastián. «Tú tienes más conocimiento práctico sobre agricultura que personas con títulos universitarios, y lo aprendiste todo leyendo y practicando». Don Andrés sonreía cuando le contaba mis progresos. «¿Recuerdas cuando pensabas que no eras suficiente? Mira lo que el compromiso con principios correctos ha hecho. No cambiaste quién eras en esencia, simplemente dejaste brillar lo que siempre estuvo ahí». Pero el cuarto pilar que don Andrés me había enseñado estaba a punto de ser puesto a prueba: la humildad. «Nunca olvides de dónde vienes», me advirtió. «El orgullo destruye en días lo que la disciplina construyó en años. La verdadera grandeza es permanecer humilde en el éxito y digno en el fracaso». Un sábado por la mañana, 4 años después de mi humillación, algo extraordinario sucedió. Yo estaba en el mercado del pueblo vendiendo parte de mi cosecha. Ya no vestía con ropa remendada. Ahora tenía ropa simple pero limpia y de buena calidad. Mis manos seguían siendo callosas porque seguía trabajando la tierra, pero había algo diferente en mi postura, en mi mirada, en la forma en que hablaba con las personas. Estaba terminando de vender cuando la vi. Beatriz. Pero no era la misma Beatriz radiante y confiada que recordaba. Esta Beatriz tenía ojeras. Su ropa, aunque todavía mejor que la mía, se veía gastada. Su cabello había perdido aquel brillo. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Había una tristeza profunda en sus ojos que no estaba ahí antes. Nuestras miradas se encontraron. Vi cómo sus ojos se agrandaban al reconocerme. Pero había algo más en su expresión: sorpresa, confusión, como si no pudiera creer que el hombre frente a ella fuera el mismo Miguelito que ella había humillado años atrás. Se acercó lentamente. Yo seguí acomodando mi mercancía, sin saber qué decir o hacer. «Miguelito», dijo con voz insegura. «¿Eres tú?» «Hola, Beatriz», respondí con calma. No había enojo en mi voz.
El trabajo que había hecho en mi interior durante esos años había limpiado el resentimiento. Yo no puedo creer que seas tú. Te ves tan diferente. Las personas cambian, dije simplemente. Hubo un silencio incómodo. Ella miraba mis verduras, mi puesto, la forma en que otros clientes me saludaban con respeto. He escuchado hablar de ti, dijo finalmente. Todos en el pueblo hablan del éxito que has tenido, que ahora tienes tu propia tierra, que eres consultor, que trabajo duro. Interrumpí gentilmente. Eso es todo. Trabajo duro y trato de vivir con principios correctos. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Miguelito, yo necesito hablar contigo. ¿Podríamos tomar un café? Algo en mi interior me decía que esta conversación era inevitable. Parte de mi proceso de cierre. Está bien, dije. Déjame terminar aquí y nos vemos en el café de la esquina en media hora. Cuando llegué al café, Beatriz ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, con una taza de café entre sus manos temblorosas. Me senté frente a ella. Gracias por venir, dijo con voz quebrada. Yo no tenía derecho a pedirte esto después de lo que te hice. ¿Qué pasó, Beatriz?, pregunté, no con crueldad, sino con genuina curiosidad. Y entonces ella me contó su historia. Después de humillarme, había conocido a un hombre de la ciudad. Exactamente el tipo de hombre que ella decía querer, bien vestido, con dinero, con educación. La había cortejado, le había prometido una vida mejor y ella había dejado el pueblo con él. Al principio parecía perfecto, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. Tenía dinero, me compraba cosas, me llevaba a lugares elegantes, pero poco a poco descubrí quién era realmente. Era cruel, me controlaba, me humillaba en privado, gastaba todo su dinero en apariencias, pero estaba lleno de deudas. Y cuando yo quería dejarlo, me amenazaba. ¿Y ahora?, pregunté. Logré escapar hace 6 meses, volví al pueblo sin nada, él se quedó con todo. Estoy viviendo con mi hermana, limpiando casas para sobrevivir, y cada día pienso en aquel momento en la panadería, cuando te humillé. Más lágrimas. Miguelito, yo fui tan cruel contigo. Te juzgué por tu apariencia, por tu ropa, por tu trabajo, y resulta que tú eras el hombre de verdad. Tú tenías integridad, tenías carácter, tenías valores. Mientras que yo perseguí una ilusión y perdí todo. Beatriz. No, me interrumpió. Déjame terminar. He pasado estos 6 meses observándote desde lejos. He visto cómo has prosperado. He escuchado a la gente hablar de ti con respeto. He visto cómo tratas a las personas con amabilidad y me he dado cuenta de algo. Yo perdí la oportunidad de conocer a un hombre extraordinario porque era demasiado superficial para ver más allá de la ropa vieja. Hizo una pausa, tomó aire y me miró directamente a los ojos. Miguelito, sé que no tengo ningún derecho a pedirte esto. Sé que fui horrible contigo, pero ¿crees que podrías darme una segunda oportunidad? No estoy pidiendo que me ames, solo quisiera conocerte de verdad, ver al hombre que fui demasiado ciega para ver. El café estaba en silencio. Era como si el universo mismo estuviera esperando mi respuesta. Miré a Beatriz por un largo momento. Vi su dolor genuino, su arrepentimiento real, sus lágrimas sinceras. 4 años atrás, esto hubiera sido mi sueño hecho realidad. La mujer que me rechazó ahora pidiéndome una oportunidad. Pero yo ya no era el mismo Miguelito que había entrado a esa panadería con esperanza ingenua en el corazón. Beatriz, comencé con voz suave pero firme. Aprecio tu honestidad, aprecio que hayas venido a hablar conmigo. Sé que tomó valor. Vi esperanza iluminarse en sus ojos. Pero necesito ser honesto contigo también, continué. Cuando me humillaste aquel día en la panadería, algo se rompió dentro de mí, no solo mi orgullo, algo más profundo.
Me hiciste creer, aunque fuera por un momento, que mi valor dependía de mi apariencia, de mi dinero, de lo que otros pensaban de mí. Lo siento tanto, sollozó ella. Si pudiera regresar el tiempo, pero no puedes, dije, no con crueldad, sino con verdad. Y honestamente, Beatriz, si pudieras, yo no querría que lo hicieras. Ella me miró confundida, porque ese dolor, esa humillación, fue el catalizador que necesitaba para mi verdadera transformación. Me obligó a confrontar quién era yo realmente. Me llevó a don Andrés, quien me enseñó principios que cambiaron mi vida. Me hizo trabajar en mí mismo de formas que nunca hubiera hecho si tú hubieras dicho que sí aquel día. Entonces, ¿me estás agradeciendo?, preguntó con voz quebrada. En cierto modo, sí. No te agradezco la crueldad, eso nunca está bien, pero agradezco la lección. Me enseñaste algo valioso, nunca buscar mi validación en la aprobación de otros, nunca comprometer mi dignidad por el afecto de alguien que no puede ver mi verdadero valor. Beatriz bajó la mirada, más lágrimas cayendo sobre la mesa. Pero aquí está la verdad más importante, continué. Durante estos 4 años trabajé en mí mismo, no para impresionarte a ti, no para demostrarle nada a nadie. Lo hice para honrar el potencial que el Creador puso dentro de mí, y en ese proceso me di cuenta de algo fundamental. Construí una vida basada en principios sólidos: integridad, disciplina, servicio, humildad. Lo sé, susurró ella. Y por eso, y una relación, dije gentilmente pero con firmeza, debe construirse sobre la misma base. Tú viniste a mí hoy no porque veas mi carácter, sino porque ves mi éxito, no porque valores mis principios, sino porque ya no tienes otras opciones. ¿Me equivoco? El silencio que siguió fue mi respuesta. Beatriz, no te juzgo por lo que pasó. La vida te enseñó sus propias lecciones duras, pero no puedo estar con alguien que me elige por desesperación, no por elección genuina. No puedo construir sobre esa base. Pero podría cambiar, dijo ella desesperadamente. Podría aprender. Tú cambiaste. ¿Por qué no puedo cambiar yo? Puedes, dije con sinceridad. Y debes. Pero ese cambio, esa transformación, tiene que ser por ti misma, no por conseguir a alguien. Yo no cambié para conquistarte. Cambié para convertirme en el hombre que estaba destinado a ser. Tú necesitas hacer lo mismo. Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad?, preguntó con voz rota. Respiré profundo. Esta era la parte más difícil. Te voy a decir algo que don Andrés me enseñó. El universo pone a las personas correctas en tu camino en el momento correcto. Tú y yo nos encontramos en el momento equivocado. Yo no estaba listo entonces. Tú no estás lista ahora. Pero, Beatriz, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? Hace 4 años, te hubiera dado todo por una oportunidad contigo. Hubiera hecho cualquier cosa, pero ahora he aprendido algo precioso. No necesito que alguien me elija para sentirme completo. Ya estoy completo. Y cuando encuentre a alguien con quien compartir mi vida, será alguien que me elija, no porque necesite ser rescatada, no porque yo tenga éxito ahora, sino porque ve mi alma y decide que quiere caminar a mi lado. Las lágrimas de Beatriz caían libremente ahora. Lo que necesitas hacer, dije con compasión genuina, es trabajar en ti misma. Descubre quién eres más allá de tu apariencia, más allá de lo que los hombres piensen de ti. Construye tu vida sobre principios sólidos. Y cuando lo hagas, cuando estés completa por ti misma, entonces encontrarás a alguien que sea correcto para ti. Pero yo no soy esa persona. ¿Ni siquiera podemos ser amigos?, preguntó con voz pequeña. Honestamente, no creo que sea sabio. Al menos no ahora. Tú necesitas sanar. Yo necesito seguir mi camino. Pero te deseo lo mejor, Beatriz, de verdad. Me levanté de la mesa.
Ella se quedó sentada, llorando en silencio. Miguelito, dijo cuando ya me estaba yendo, lamento tanto haberte lastimado y admiro al hombre en que te convertiste. Me volteé y le di una última mirada. Ya no había enojo en mi corazón, solo paz. Gracias por venir a hablar conmigo, dije. Espero que encuentres tu propio camino. Todos merecemos esa oportunidad. Y salí del café. Mientras caminaba de regreso a mi casa, sentía algo extraordinario. Cierre completo. No había victoria vengativa. No había satisfacción cruel. Solo una profunda paz de saber que había hecho lo correcto. Esa noche fui a visitar a don Andrés. Le conté todo. Él escuchó en silencio, con esa sonrisa sabia que siempre tenía. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo finalmente. «Hoy pasaste la prueba más grande». «¿Cuál prueba?» «La prueba de la verdadera transformación. Muchos hombres en tu posición hubieran aceptado solo para demostrar su valor, para vengarse sutilmente, para probar un punto. Pero tú elegiste la dignidad. Elegiste la integridad. Rechazaste lo que no era correcto para ti, aunque viniera envuelto en lo que una vez deseaste. Se sintió correcto, admití, porque lo fue. El universo te presentó esa situación no para que volvieras con ella, sino para que vieras cuánto habías crecido. Hace 4 años, su rechazo te destruyó. Hoy, su aceptación no te tienta. Eso es crecimiento real. Pero me pregunto, dije pensativamente, si fui demasiado duro con ella. Fuiste honesto. Y la honestidad, cuando viene de un lugar de compasión y no de crueldad, es el mayor regalo que puedes dar. Le dijiste verdades que necesitaba escuchar. Ahora ella puede elegir qué hacer con esas verdades. Pasaron 2 meses. La vida continuaba. Mi negocio seguía creciendo. Había comprado otra tierra. Estaba considerando expandirme a consultoría en otros pueblos. Y entonces, un domingo después de visitar a don Andrés en la capilla, conocí a alguien. Se llamaba María. Era maestra en la escuela del pueblo, había llegado hacía unos meses. Era hermosa, pero de una manera diferente a Beatriz. Tenía una belleza tranquila, genuina. Y cuando hablamos, descubrí que compartíamos valores similares. Ella no me miraba por mi éxito. De hecho, cuando le conté mi historia, lo que más le impresionó no fue mi progreso económico, sino mi compromiso con principios. Es raro encontrar a alguien que viva con tanta intencionalidad, me dijo. La mayoría de las personas solo van por la vida reaccionando. Tú estás creando tu vida conscientemente. Empezamos a vernos, despacio, sin prisa, construyendo algo sobre una base correcta. Han pasado 5 años desde aquella conversación en el café con Beatriz. 5 años desde que el universo me puso la prueba más grande de mi transformación y por la gracia del Creador la pasé. Hoy cuando miro mi vida, veo algo que nunca imaginé posible en aquel día oscuro cuando fui humillado en la panadería. Tengo 3 fincas productivas. Doy consultoría a agricultores en varias regiones. He escrito un manual sobre técnicas agrícolas sostenibles que se distribuye gratuitamente en comunidades rurales. Pero más importante que todo eso, tengo paz. María y yo nos casamos hace 2 años. Tenemos una niña hermosa que acabó de cumplir 1 año. María no se casó conmigo por mi éxito. Se casó conmigo porque vio mi carácter, mis valores, mi compromiso con vivir correctamente, y yo me casé con ella por las mismas razones. Don Andrés, mi mentor, mi guía espiritual, falleció hace 6 meses a los 86 años, pero antes de partir me dijo algo que llevo grabado en el corazón. Miguelito, recuerda siempre que la verdadera medida de un hombre no está en cuánto tiene, sino en cuánto ha crecido. No en cómo otros lo ven, sino en cómo él ve a otros.
no en sus logros externos, sino en su integridad interna. Tú aprendiste esto, ahora es tu responsabilidad enseñarlo a otros. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Cada semana, en la misma capilla donde don Andrés compartía sus enseñanzas, yo ahora comparto con jóvenes del campo los principios universales que transformaron mi vida. No hablo de religión específica, hablo de principios que el Creador tejió en el universo mismo: disciplina, integridad, servicio, humildad. Les cuento mi historia: la humillación, el dolor, la transformación, la tentación de la venganza y la elección de la dignidad. Y veo en sus ojos el mismo despertar que yo tuve años atrás. Pero don Miguel, me preguntó un joven la semana pasada, ¿no se arrepiente de haber rechazado a Beatriz cuando ella volvió? Después de todo, era lo que usted quería. Era lo que yo creía que quería, le corregí. Hay una diferencia enorme. Yo quería a Beatriz cuando mi valor dependía de la validación externa. Cuando finalmente construí mi valor interno, me di cuenta de que no la necesitaba. Y esa diferencia lo cambió todo. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó el joven. Beatriz se fue del pueblo hace 3 años. Escuché que se mudó a otra ciudad, que está trabajando duro, que está haciendo su propio trabajo interior. Le deseo lo mejor, sinceramente, porque su rechazo, por doloroso que fue el empujón que necesitaba hacia mi destino verdadero. Y esa es la verdad más profunda que he aprendido. A veces, las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de rechazos dolorosos. Amigos, si esta historia tocó su corazón, si están pasando por su propia humillación, su propio momento de sentirse no suficientes, les pido algo especial. Denle like a este video, suscríbanse al canal para seguir recibiendo historias de transformación real basadas en principios universales. Y por favor, déjenme un comentario. Cuéntenme de dónde nos están viendo. México, Colombia, Argentina, España, Perú, Estados Unidos, Chile, Venezuela. Me encantaría saber dónde está resonando este mensaje, y si conocen a alguien que está luchando con sentirse no suficiente, con haber sido rechazado o humillado por su apariencia o su situación, compartan este video con esa persona. Tal vez sea exactamente el mensaje que necesita escuchar hoy. Quiero dejarles con las lecciones más importantes que aprendí en este viaje. Primera lección: tu valor no lo define la opinión de otros. El mundo te dirá que vales por tu apariencia, tu cuenta bancaria, tu educación formal, tu estatus, pero esas son mentiras. Tu verdadero valor está en tu carácter, en tu integridad, en cómo tratas a otros cuando nadie está mirando, en tu compromiso con vivir correctamente incluso cuando es difícil. Segunda lección: la transformación real comienza de adentro hacia afuera, nunca al revés. Muchas personas tratan de cambiar su exterior esperando que eso cambie su interior. Compran ropa cara, buscan cirugías, persiguen estatus. Pero si el interior está vacío, el exterior es solo una máscara. Yo cambié mi interior primero, y mi exterior naturalmente reflejó esa transformación. Tercera lección: los principios universales son reales y funcionan. Disciplina, integridad, servicio, humildad. Estos no son solo palabras bonitas, son leyes universales tan reales como la gravedad. Cuando vives alineado con ellos, el universo conspira a tu favor, no de manera mágica, sino de manera natural. Las oportunidades correctas aparecen, las personas correctas entran a tu vida, las puertas correctas se abren. Cuarta lección: el rechazo puede ser redirección. Lo que yo pensé que era el fin de mi mundo cuando Beatriz me rechazó, resultó ser el comienzo de mi verdadera vida. Si ella hubiera dicho que sí, yo nunca hubiera hecho el trabajo interior necesario. Me hubiera conformado con ser la versión pequeña de mí mismo.
Su rechazo fue el regalo que no sabía que necesitaba. Quinta lección. La verdadera victoria no es sobre otros, es sobre tu antigua versión. No gané cuando Beatriz volvió suplicando. Gané mucho antes, cuando decidí no dejar que la humillación me definiera. Gané cada día que elegí levantarme temprano y trabajar en mí mismo. Gané cada vez que elegí integridad sobre conveniencia. La verdadera competencia no es contra otros, es contra tu propia mediocridad. Sexta lección. Perdona, pero no por los demás, sino por ti mismo. No guardo rencor contra Beatriz. El rencor es veneno que tomas esperando que el otro muera. Perdonarla no significó aceptarla de vuelta en mi vida. Significó liberarme del peso de la amargura. Significó no permitir que su acción de hace años siguiera controlando mi presente. Séptima lección. La dignidad no se negocia. Cuando Beatriz volvió, hubiera sido fácil aceptarla para demostrar algo, para alimentar mi ego, para probar un punto. Pero la dignidad significa saber tu valor y no comprometer tus principios por gratificación temporal. Significa estar dispuesto a estar solo antes que estar con alguien por las razones equivocadas. He compartido mi historia hoy no para glorificarme a mí mismo, sino para mostrarles que la transformación es posible para cualquiera. No importa cuán humilde sea tu comienzo, no importa quién te haya dicho que no eres suficiente, no importa cuántas veces hayas sido rechazado o menospreciado. Tú tienes dentro de ti un potencial que el Creador puso ahí, y ese potencial está esperando que tú decidas desarrollarlo. No necesitas permiso de nadie, no necesitas validación externa, solo necesitas compromiso con principios correctos y la disciplina para vivirlos día tras día. Mi nombre es Miguel. Alguna vez fui el pobre Miguelito del campo, que fue humillado públicamente por su apariencia humilde. Hoy soy un hombre transformado, no porque tenga más dinero o mejor ropa, sino porque decidí que mi valor no lo define la opinión de otros, sino los principios por los que elijo vivir. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. El camino no será fácil. Habrá días donde quieras rendirte, habrá momentos donde dudes de ti mismo, habrá personas que seguirán menospreciándote incluso mientras creces. Pero sigue adelante, mantén tu mirada en quien estás convirtiéndote, no en quien solías ser. Y recuerda, el Creador nunca hace basura. Tú no eres un accidente, no eres un error, eres una obra maestra en proceso. Y cada día que eliges vivir con integridad, disciplina, servicio y humildad, estás revelando más de esa obra maestra al mundo. Gracias por escuchar mi historia. Que encuentren su propio camino hacia la transformación, que descubran su verdadero valor, que vivan con dignidad inquebrantable, y que cuando alguien trate de hacerlos sentir pequeños, recuerden, la opinión de ellos no define su realidad. Ustedes definen su realidad a través de las decisiones que toman cada día. Hasta la próxima historia. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para comenzar su propia transformación.